El régimen de Cuba se alista para elegir un primer ministro, será el brazo derecho del presidente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El funcionario debe contar con la aprobación del único y gobernante Partido Comunista. Lo designará el Parlamento entre sus miembros, a propuesta del presidente Miguel Díaz-Canel. Cuba se alista para contar este fin de semana con un primer ministro, un cargo que no existía desde 1976 y que la población aún no asimila. La Asamblea Nacional cumple así con el mandato de la nueva Constitución aprobada en abril, que restituyó el cargo que ocupó Fidel Castro en 1959 a 1976, cuando pasó a ser presidente del Consejo de Estado y de los Ministros. La sesión del Parlamento será este viernes 20 y sábado 21. El nuevo primer ministro será el jefe del gobierno y ejercerá su cargo por 5 años, y aunque sea un único candidato que sugiere el presidente, debe obtener un voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea, según la ley, lo que se da por descontado. El nuevo funcionario debe contar además con la aprobación del único y gobernante Partido Comunista, PCC, que dirige Raúl Castro. El propio Fidel, dado el peso de su figura, fue el primer ministro sui generis, dice el académico cubano Arturo López Levy de la Universidad de California. Aunque el presidente, jefe de Estado, era Osvaldo Orticos y constitucionalmente Cuba siguió siendo un sistema presidencialista, el poder último del país estaba en el jeep de Fidel. Para el pensamiento republicano ilustrado, la existencia de un primer ministro significa una separación de poderes, pero el premierato propuesto es una separación funcional dentro del concepto comunista de unidad política a partir de la existencia de un partido único, considera López Levy. El diario Grama explicó la nueva función así: lo que se proyecta es que el mismo jefe de Estado tenga un poder importante y se auxilie del primer ministro para el desempeño del gobierno de la República. Díaz-Canel no ha dicho públicamente quién es su candidato o candidata. Podría tratarse de un gallo tapado, como se dice en el lenguaje popular, al candidato sorpresa, pero tiene que cumplir con los parámetros que establece la Constitución. El nuevo primer ministro debe ser uno de los 605 diputados de la Asamblea, haber cumplido 35 años de edad, hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. El primer ministro no solo será el jefe de los ministros, con capacidad para designar o destituir directivos y funcionarios de la Administración Central del Estado, sino que también controlará el trabajo de los gobernadores provinciales, otro nuevo cargo restituido en la nueva Constitución. Siguiendo con las noticias, ministro de Economía. La unificación monetaria se hará cuando estén creadas las condiciones. El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, aseguró que la unificación monetaria, uno de los temas más peleagudos del escenario económico de la isla, no se hará contra reloj, sino cuando estén creadas las condiciones. En una entrevista con la agencia francesa de prensa AFP, Gil reconoció que la moneda futura de la economía cubana es el CUP y que se ha venido dando pasos en ese sentido, pero dijo que aún no existe una fecha definida para este paso, uno de los que más preocupa a los cubanos dentro del gradual proceso de reformas que lleva adelante el gobierno. El titular afirmó que no se afecta a la población y se tomarán condiciones para minimizar los efectos, y se refirió al reto que representan para el proceso de unificación las diferentes tasas de cambio existentes en la isla, entre el llamado el peso cubano, CUP, el peso convertible, CUC, y las divisas internacionales. Tenemos muchas distorsiones a la hora de medir el desempeño, pero no tenemos aún una definición, consideró al respecto. Tras la creciente adopción de medidas gubernamentales, como la apertura de tiendas en dólares, la entrega de vueltos en CUP en las tiendas que operan principalmente en CUC, la suspensión del uso de esta última moneda en la frontera y el aumento de los salarios, se han dispersado los rumores sobre la inminente unificación monetaria y el establecimiento de una tasa de cambio de 50 pesos cubanos o 30 en otras versiones por un dólar estadounidense, con un consecuente aumento de la inflación. Sin embargo, el ministro reiteró que no puede decirse cuándo va a ser y aseveró que sobre el tema su gobierno no corre contra reloj. En su diálogo, Gil también afirmó que no hay ninguna oposición conservadora del sector histórico de la revolución que no nos permita avanzar en las reformas económicas, y dijo que este reforzamiento del bloqueo de Estados Unidos a la isla por parte de la administración de Donald Trump es el que obliga a actuar con más calma. Si Estados Unidos aspira a una política de agresión, a que nos apuremos a los cambios, logra el efecto contrario, detalló. El titular reconoció que 2019 ha sido un año duro, cargado de tensiones, pero dijo que la pretensión de La Habana no es solo resistir, sino renunciar al desarrollo y que existen condiciones para continuar con la actualización de nuestro modelo económico. Acerca de la inserción del sector privado en la economía cubana, el ministro aseveró que liberar las fuerzas productivas para el desarrollo económico real vía privatización es renunciar al socialismo y que su gobierno lo que persigue
es destrabar las fuerzas productivas desde la estructura económica que tiene el país, completándolo con los modelos de gestión no estatal. Gil confirmó que el propósito es seguir fomentando al sector privado en aquellas áreas que generen más valor a la economía, pero en igualdad de condiciones. Si me apuro que el sector privado y no creo condiciones para que el sector estatal pueda ser competitivo, tenemos un desequilibrio. El ministro aseguró que pese al panorama adverso de este año, el crecimiento económico de la isla estará en torno al 0,5% y que para 2020 se espera una expansión en torno al 1% del PIB. Esas cifras fueron reiteradas por él este jueves ante la Asamblea Nacional en una intervención en la que se pronosticó para el próximo año un crecimiento en las exportaciones, el arribo de turistas y la circulación mercantil minorista y la generación eléctrica y la inversión extranjera, según lo reseñado por la agencia cubana de noticias ACN. Además, se estimó un crecimiento del 0,7% en la generación de empleos y del salario medio en 112 pesos con respecto al 2019 para alcanzar 989 pesos. Su previsión contradice los rumores de que el gobierno volvería a subir sustancialmente los salarios a inicio de este año como parte de un presunto paquete de medidas que incluye la unificación monetaria. De este último tema, Gil no dio detalles en la asamblea, al menos según los reportes de la prensa cubana. En cambio, así enumeró entre las prioridades del plan para 2020 el incremento y la diversificación de las exportaciones, la sustitución de importaciones, lograr mayor eficiencia en el proceso de inversionista, mantener e incrementar las medidas de ahorro, potenciar los proyectos de desarrollo local, disminuir la importación para el turismo y potenciar los encadenamientos en la inversión extranjera. Siguiendo con las noticias, cubano denuncia cobro indebido en la aduana del aeropuerto de Camagüey. Ernesto Zayas Álvarez, residente de Sancti Spiritus, ha denunciado la odisea vivida en el último año con una tasa aduanal mal cobrada que no ha podido recuperar todavía, pese a la queja formulada que resultó a favor suyo. La denuncia publicada en una columna que recibió del diario Juventud Rebelde, Zayas Álvarez explicó que en diciembre de 2018, de vuelta de un viaje a Haití, en el aeropuerto internacional Ignacio Gramonte de Camagüey, le impusieron el cobro de una tasa de sobrepeso ascendiente a 1.512 UP por exceso de 6 kilogramos. Estos kilogramos correspondían a medicamentos y a una laptop de uso personal que venía en el equipaje de mano, los cuales por ley están exentos de pago. Haciendo caso omiso, afirma, la funcionaria me dice en forma descompuesta que me dirija a la caja para liquidar, porque si no iba a salir tarde allí por las colas. Así las cosas, y como no contaba en ese momento con efectivo necesario para el indebido pago, ocuparon los 6 kilogramos hasta tanto liquidar el adeudo dentro de 30 días siguientes al de la ocupación, indica el afectado. El cubano se vio entonces obligado a viajar a la ciudad de Camagüey con toda prisa para que unos amigos le prestaran el dinero para liquidar y regresar de vuelta al aeropuerto y recoger el equipaje retenido. Por el actuar arbitrario de la funcionaria, dice, gasté la cantidad de 15.000 CUC para ir a la ciudad y retornar al aeropuerto, más de 10 CUC de gastos de transportación de Camagüey en el ómnibus, pues perdí la reservación que tenía en el ómnibus de Camagüey. Sin embargo, la historia no concluye ahí. A mediados de enero de este año, Ernesto Zayas viajó a Camagüey para formular, en una sede de la Aduana General de la República de ese territorio, la queja por la arbitrariedad e injusticia cometida. 4 meses después, en mayo, después de interesarse por cuarta vez por el estado de proceso, uno de los funcionarios del área de atención a la población le dijo que tenía que enviar los datos a la agencia bancaria donde debían efectuar el pago, ya que la queja había resultado a su favor. En ese momento fue que se enteró del dictamen número 16 de fecha 28 de enero de 2019 del Departamento de Procesos Aduaneros, determinó la existencia de un error y concluyó la apertura de un expediente de devolución de los derechos por el total del importe cobrado indebidamente. El ciudadano envió a mediados de mayo por correo electrónico los datos de su tarjeta magnética en documentos emitidos por el Banco de Crédito y Comercio de Sancti Spiritus. Siguió comunicándose con el Departamento de Atención a la Población y relata que en septiembre, en otro viaje realizado a Camagüey y por el mismo asunto, el jefe del citado departamento le llegó a decir de forma jocosa que ellos eran buenos cobrando y malos pagando, y que la documentación que disponía el pago recién le había enviado a principio de ese mes. ¿Hasta cuándo tengo que esperar por el pago? ¿Qué medidas adoptó con la funcionaria que me maltrató y de forma arbitraria me impuso un pago, abusando de su cargo en exceso? ¿Por qué se violan los términos y procedimientos establecidos para el tratamiento de las quejas? ¿Quién responde por los excesivos gastos que ha incurrido por el actuar de la funcionaria de la aduana? ¿A cuántas personas más maltratará? Concluye indignado el cubano, que ha visto correr en suma de miles de pesos para recuperar
los 1512 UP mal cobrados hace un año y sigue esperando. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.